Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, a los Salmos, el libro más citado por el Evangelio. A diferencia del libro más citado por el Mesías, que es Deuteronomio, el libro de los Salmos es a nuestra intimidad con Dios lo que Deuteronomio, lo que la Torá, es a nuestra instrucción. Y el día de hoy vamos a estar estudiando Salmos, específicamente el número 20, ¿sí? Que hemos titulado Dios en las aflicciones. Este es al músico principal, es un salmo de David del libro 1. El título de este salmo es el mismo que en varios otros, al músico principal, un salmo de David. Ya les he explicado en algunas oportunidades que la Torá, los profetas, ¿sí? Lo que nosotros conocemos, pues, como el Antiguo Testamento, pues no tiene como tal vocales. Es decir, que recién el proceso de Nicut o de puntuación de las vocales inicia en el año 700 y las traducciones que tenemos nosotros por el marco masorético arrancan en el 1100 después de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cuando leemos nosotros la Torá, los profetas, ¿sí? Lo que son los escritos, pues lo haríamos sin vocales. Por lo tanto, puede leerse David o la misma letra de David son dot, y dot es amado. Así que este salmo podría ser le David o podría ser Tejilá le dot para el amado. ¿Y quién es el amado? Pues el amado es nuestro Señor y Rey Jesucristo, Yeshua, Yehoshua, Jesus. Así que estamos muy agradecidos con eso. Sin embargo, el salmo sí es bastante diferente, sobre todo porque está en la voz de la multitud. Vamos a ver que sobre todo se va a leer en un tiempo verbal muy caracterizado, que es el yictol de la primera persona del común, ¿sí? Siempre vamos a decir nosotros al menos. Es como que si fuese una multitud la que habla, y vamos a ir viendo que desde los versos 6 en adelante, pues es o el sacerdote o el compositor que van al nombre de Dios a contestar al pueblo. Así que es un salmo para hacer en comunidad como ningún otro. Algunos aluden que este es un salmo para tiempo de batalla y que era el pueblo que iba a la guerra, pues el que clamaba por la ayuda de Dios y era su capitán, su jefe, pues quien también daba una contraparte a este precioso salmo que le he titulado Dios en las aflicciones, ¿sí? Porque veremos que es parte del proceso, justamente, estas aflicciones. Arrancamos entonces con Salmos 20 y vamos a ver lo que dice en el verso número 1. El Señor te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob sea quien te defienda. Miren, y vean ustedes cómo está escrito. Dios ha creado el día bueno, ¿sí? Para alegrarse. Y dice, y el día malo, considera. O sea que los conflictos son parte natural del crecimiento, pues, de los hijos de Dios. Ahora, yo quería recordarles algo que seguramente saben, y que la palabra conflicto viene del Strong H6862, que es la palabra zar, ¿sí? Una zayin, una a, y lo que nosotros conocemos como una resh. Es interesante porque la palabra conflicto que ustedes ven ahí se lee como algo estrecho. ¿Lo leen? Estrecho como un lugar apretado. Ahora, no olviden que conflicto se dice zar, porque hay una palabra raíz que es metzar. Metzar significa angustia también, pero cuando tú te sientes demasiado angustiado, usas un plural. Y el plural es la palabra metzarim. Ahora, la palabra metzarim, que significa doble angustia, es tengo problema, es de donde proviene el nombre Mitzrayim. ¿A qué le suena Mitzrayim? A Egipto. A Egipto en la Biblia se lo conoce como Mitzrayim. Ahora podríamos hacer el proceso. ¿Lo hacemos juntos? Mitzrayim, Netzarim, Metzar, Zar. ¿Qué quiere decir? Que Egipto es símbolo de qué? De estrechez. Egipto es símbolo de problema, es símbolo de angustia o de estrechez. ¿Qué les parece a ustedes? Impresionante, ¿sí? ¿Por qué se es conocido de esta manera? Ahora, ¿por qué Egipto podríamos decir que es, pues, como algo que tenga que ver con estrechez? ¿Qué tal la imagen que el día de hoy también hemos compartido de la salida de Egipto? ¿Cómo, cuando salieron de Egipto, cómo fue? Fue con dolor, fue como un parto, fue como una angustia, ¿sí? Y así como un bebé sale por un lugar estrecho, ¿sí? Y por un flujo de aguas, de la misma manera, pues, ¿qué pasó con Egipto? ¿Qué pasó con Israel cuando salió de allí? Fue literalmente como un parto, ¿sí? Salieron de esa estrechez y por el lugar donde iban, pues no podían entrar los carros del faraón. ¿Por qué? Porque era un lugar estrecho. Inclusive lo sabemos los que tuvimos el gusto de hacer medicina, pues Sigmund Freud
¿sí? Un famoso psicólogo, consideraba que el nacimiento es el primer momento de angustia de un bebé y eso causa lo que se conoce como un trauma del nacimiento. Ahora, imaginen eso. Al bebé le traumatiza, es un momento difícil tener que salir por un lugar, pero entiende que es para libertad. Entonces vean cómo el nacimiento es un momento difícil nuestro, donde apretados pasamos por un lugar estrecho, muchos bebés no quieren como salir, están por ahí, tal vez unos bebés que quieren, pero todo el que quiere o no quiere va a pasar por un momento de angustia y de dificultad. Eso es el nacimiento. Y no sé si lo sabían, pero es interesante, el verbo nacer en hebreo no existe. El verbo que existe en hebreo es parir, y el parir no depende del bebé, depende de alguien más. O sea que para que un bebé nazca, en hebreo se dice yo fui parido. No fue mi voluntad, yo no nací porque quise, hubo la voluntad de alguien más. Cuando Israel nace en medio de esta estrechez, de este parto, ahí en medio de estas aguas, ¿Israel quiso nacer? ¿O fue Dios quien lo parió? Fue Dios quien dice una nación ha sido dada a luz y eso es Israel. ¿Qué les parece? Mano Lincoln, todos nosotros pasamos por este proceso. Los que estamos en Egipto hemos estado cómodos, pero luego Dios dice, quiero que crezcas, quiero que nazcas a libertad. Pero esa libertad muchas veces significa pasar por ¿dónde? Por un canal estrecho. Muchas veces vamos a tener que hacer el esfuerzo, ¿sí? De pasar por un momento de angustia. Como dice un buen amigo, y que siempre lo repite, esta breve tribulación momentánea no hace otra cosa sino crear un mayor peso de gloria. Entonces recuérdenlo. De igual manera, esa estrechez del nacimiento fue Mitzrayim, ¿sí? Metzarim, Metzar, Zar, fue Egipto. Y así es, fue parida la nación de Israel. Así que no lo olviden. Salmos capítulo 20, Dios está en las aflicciones con nosotros. Dice en el verso 1, el Señor te oiga el día del conflicto, ya entendimos, ¿sí? Metzarim, Mitzrayim, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Ahora, a mí me encanta porque el hebreo nos va a mostrar muchas más cosas. La palabra hebreo para defender es el verbo zagar, pero miren cómo la palabra zagar significa ser elevado, inaccesible. ¿Cómo puede ser que Dios, cuando te defiende, dice que te hace elevar y te hace inaccesible? ¿Sabes qué? Es maravilloso, porque comparte la raíz de una palabra que es misgaf. Y un misgaf es una torre fuerte. ¿Qué les parece entender eso? Claro, tú lees Zagaf, pero en el pensamiento es realmente Jacob Elohim y la palabra debe ser Misgaf. Quiere decir que cuando Dios te defiende, o bien algunas veces te hace cruzar por ese lugar de estrechez, también te pone en un lugar elevado. Esto es conocido como un torreón o una torre fuerte. ¿Qué les parece? Entonces tenemos una interpretación muy interesante. A veces debemos avanzar en medio de la estrechez o de la angustia y otras veces debemos resguardarnos en nuestra torre fuerte, que es nuestro Señor. Aleluya. Pero hermano Lincoln, ¿yo cómo voy a saber si tengo que avanzar o me tengo que detener? La Biblia unas veces nos dice, huid del pecado y otras veces ¿qué dice? Resistid. O sea, huid cuando estamos fuera del territorio de la santidad de Dios y resistid cuando siendo pasados por angustia lo hacemos desde la santidad. Y el día de hoy vamos a entender qué es la santidad de Dios. Así que no se lo pierdan. Verso 2. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Aleluya. Es maravilloso este verso 2, pues el santuario, como podríamos asumir, es el lugar santo. Algunos podrían decir, no, ¿sabe que es el lugar santísimo del templo? Sin embargo, la Biblia nos revela que no es así. Es muy interesante esto, que la santidad, y lo vamos a aprender el día de hoy, va a estar inclusive en medio de las pruebas y de las dificultades. Porque miren, Salmo 34, verso 19 al 22 dice, muchas y no pocas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Hermano Lincoln, eso también es un salmo mesiánico, ¿sí? Que habla que nuestro sumo sacerdote, nuestro ejemplo, ¿qué le pasó? Fue pasado por la angustia, vio tribulación, pero al final dice que ninguno de sus huesos fue quebrantado. Qué hermoso esto. Ahora, quiero que por un momento pensemos, ¿qué es la santidad? Pues la santidad, tal vez para nosotros, puede ser actuar bien, la santidad para nosotros tal vez es Mashiach, el Cristo, ¿sí?
Pero ¿qué es la santidad? El día de hoy yo se los quiero mostrar de forma histórica, para que quede claro, y también en forma profética. Vean ustedes lo que dice la Biblia, que es la santidad, o cuando la ayuda venía desde la santidad. Vean lo que dice Isaías 56. Bienaventurado el hombre que guarda el día de reposo. Y el extranjero que siga al Señor, no diga, me apartará de su pueblo, porque así dice el Señor a los que guarden mis días de reposo y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y nombre mejor que el de hijos, porque nombre perpetuo les daré que no perecerá. Pero mucha atención, verso 6. Y a los hijos de los extranjeros que amen al Señor, a todos los que guarden el día de reposo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Yo quisiera que ustedes resalten esa palabra santo monte, porque ¿saben qué? No es una buena traducción. Me di el trabajo de ir revisando el interlineal hebreo para poderles decir que la palabra que dice allí es Har Katshi. ¿Y qué es ese nombre? Hermano Lincoln, me suena Katshi, me suena Kadosh, ¿no? Algo santo. Pero Har Katshi, ¿sí? Es muy interesante porque debería leerse allí monte, Har, colina, y Katshi es el denominativo, es el sufijo de la primera persona. Es un posesivo, es mi santidad. Atención, porque Dios en Isaías le llama al monte que nosotros conocemos como el monte del templo, dice el lugar o la colina de mi santidad, no a mi monte, es una colina o un monte de mi santidad. Entonces, santidad en tiempos de los profetas, atención, está literalmente asociado a este lugar físico. Y dice, y los recrearé en mi casa de oración, porque será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso yo lo he escuchado, hermano Lincoln. Sí, eso lo he escuchado. Y quiero mostrarles esto. Muchas veces, ¿sí? Se piensa que, bueno, el lugar santo, el lugar santísimo, la santidad, tiene que ver con el templo, pero no es así. Quiero que presten atención. El Kodesh no era el edificio. El Kodesh no era el templo, sino que era todo el monte. El Har Kadosh, hermano Lincoln, eso lo sabemos, lo acabo de explicar. Har Kodesh, Har Kadosh es el monte. Y es interesante porque mientras Dios dijo, todo el monte es mi santidad, todo el monte, o sea, la tierra, las puertas, el emplazamiento del templo, la explanada, las puertas, el atrio de las mujeres, el lugar santo, todo eso es el lugar de mi santidad. Pero ¿qué hizo la cúpula saducea en tiempos del primer siglo? ¿Qué hicieron? Divisiones. Y como yo les puedo mostrar a ustedes en la siguiente diapositiva, vean ustedes, ¿sí? Habían puesto un muro que limitaba el acceso a los gentiles. Y de hecho, habían puesto en ese lugar, ¿qué pusieron? Prohibido, muy bien, prohibido el paso so pena de muerte a los gentiles. Imagínate, habían hecho una división entre gentiles y naturales. Luego, entre naturales hombres y mujeres. Pero no es lo que está escrito. Dice, mi beit, mi casa, mi hogar, va a ser llamado lugar de oración. ¿Y qué era su beit? Según lo que leímos en Isaías, el Har Katshit. Todo el monte es la casa de oración para todos los pueblos. Ellos se habían inventado límites de lo que era santo y no era santo. Por eso es que cuando el Mesías llega a la explanada del templo, lo que vemos detrás del primer muro, ¿sí? Imagínense en esta otra imagen que les paso. El templo estaba en el centro y en los laterales había lo que se llamaba un muro de separación. Hermano Lincoln, el que dice Efesios, que él derribó este muro de separación. Él ya lo derribó. E increíblemente hay mucha gente que todavía espera que se construya un tercer templo aquí en la tierra, no en la Jerusalén celestial que viene del cielo como está profetizado, y quieren, si se construye el tercer templo y vamos nosotros a adorar al Dios de Israel, no los van a dejar pasar. Esto ya pasó. Van a construir un muro y se le va a llamar el atrio de los gentiles. No, pero hermano Lincoln, yo ya estoy conforme al Dios de Israel. Mira, si no niegas a Cristo y cumple las 13 leyes de Maimónides, no vas a ser parte. Por eso nosotros no podemos esperar. Bendecimos la tierra de Israel, pero nosotros no tenemos nada que ver con un reinado, como lo dijo Gálatas, que está bajo esclavitud. Nosotros queremos cielos nuevos y tierra nueva. Y no queremos más templos hechos por manos de hombres, sino que dice que es el templo el que desciende de los cielos. Entonces, mucha atención, ¿ok?
Entonces, ellos habían decidido dividir la santidad a su gusto, a su conveniencia, pero la verdad es que el Har Kodesh es las murallas, la explanada y el edificio, y eso incluye el atrio de los gentiles, aleluya, que ellos se habían vuelto, como lo dijo el Señor. ¿Qué dijo que lo habían vuelto? Un mercado de ladrones, una cueva de ladrones, un lugar de venta. Miren esta fotografía que les muestro. ¿Ven que hay detrás de los cambistas? Hay el famoso muro de separación. Porque muchas veces hay gente que dice, no es que Jesucristo entró en el templo y en el templo echó a los cambistas. Error. Los cambistas se colocaban en el único lugar donde podían estar los gentiles. Imaginen la mala prensa. Yo era un etíope, yo era un extranjero y yo quería conocer del Dios de Israel, porque me habían contado mis padres sus proezas. Él abrió el mar en dos, como lo dijo Rahab, quien luego fue hecha parte del pueblo. ¿Qué tal como lo había hecho también, por qué no Ruth, que había escuchado cómo habían destruido a los reyes amorreos, a Og, a Seog, a los reyes de Basán? Pero en vez de ser incluidas al pueblo, llegaban a esa barrera. Y en vez de decir en el camino, iban contando, ¿no? El Señor hiciere volver la cautividad. Seremos, y estaban con el corazón alegre. Y algunos cantaban, ¿no? Imagínate, van yendo. Yeshua. Y cuando llegan al templo lo ven de lejos. Ven el monte de Sión. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y yo ya me imagino la gente emocionada entrando a Jerusalén. Y cuando por fin ya van subiendo al templo, imagínate. $2, venga, llega su paloma, no, ¿qué tal el cordero? $4, $4. ¿Quién tiene dracmas? Y uno quiere entrar y no, hay un muro de separación. Y el único lugar hasta donde yo tengo acceso, solo le importa a la gente que yo lleve dinero, solo le importa a la gente que compre cosas. O sea, ¿qué Dios es este que me han contado? El Dios que me han contado, el Dios de Israel, resulta que es very important persons. Solamente el que está con él. No hay ninguna diferencia con ningún tipo de gobierno de esta tierra. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor cuando ve eso? Dice en Juan capítulo 2, agarra y les dice, quitad esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Verso 18, Juan 2. Y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? ¿O por qué lo haces? Respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aleluya. Imagínate cristianos que dicen ser creyentes del Señor queriendo ir en contra del Señor. El Señor dijo, en 3 días lo voy a destruir. Destruyan esto y en 3 días lo edificaré. Ya Él lo levantó. Entonces no creemos en las palabras de Cristo cuando dijo que en 3 días lo levantaré. Y dice el verso siguiente, 20, dijeron en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo de su propio cuerpo. ¿Eh? Vean ustedes que están esperando un tercer templo terrenal, es ir en contra de las palabras de Cristo. Hermano Lincoln, ¿ahora qué hago? ¿Me voy a Israel a tocar la santidad? Porque usted dijo que el Har Kadosh es la santidad de Dios. No, nuestra santidad, como lo dice aquí, nuestro templo ya no es terrenal. ¿Sí? Eso que nosotros vimos solo fue figura de qué? Del verdadero. Imagínate, el templo estuvo aquí entre nosotros. Él dijo, este templo va a ser reedificado en 3 días. ¿Y quién murió y resucitó en 3 días? Nuestro amado Señor. Aleluya. Cristo es su nombre. Aleluya. Nosotros ya nunca más estamos esperando templos hechos por manos de hombre. No estamos esperando muros. Él ya los eliminó. No es que el patio de acá y el patio de allá. En Cristo no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil, no hay niño, no hay grande, no hay pobre, no hay rico. Todos somos en Cristo completos. Aleluya. Él es nuestra santidad. Él es nuestro templo. Ya nunca más hecho por manos de hombre. Qué hermoso Salmo 20. Un Dios en la aflicción. Verso 3. Haga memoria, dice el Señor, de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Selah. Es interesante porque dice que en el momento de la aflicción, el deseo es que a Israel el Señor lo escuche, que a su siervo lo oiga. Y dice que el Señor haga memoria de todas tus ofrendas y tus holocaustos. ¿Hay diferencias, hermano Lincoln? Sí. La palabra ofrenda es la palabra menajot, que es interesante porque tiene que ver con un trabajo personal o tiene que ver con lo que nosotros entendemos como una ofrenda personal. Puede ser en agradecimiento, puede ser una ofrenda en culto racional y personal de cada persona que presentaba, ¿sí? A diferencia del holocausto, que es un deshe.
Es interesante porque esta palabra segolada, que es el deshe, tiene que ver más que con el holocausto, con lo que quedaba después del holocausto. Pongan mucha atención. Una cosa es la olá. La palabra olá, de hecho, viene de la palabra la, que significa algo que va hacia arriba. Entonces, tu sacrificio era la olá. Pero lo que se valoraba en Israel no era la olá, sino era lo que quedaba al final, el deshe. El deshe son las cenizas después de que Dios aceptó tu ofrenda. Imagínate, qué lindo. Entonces, claro, el Señor debe hacer memoria de nuestras ofrendas, de nuestro agradecimiento y que acepte nuestro holocausto. Ahora, la diferencia entre el deshe y el menajot, ¿sabes qué era? La ofrenda era una forma de agradecimiento a Dios, pero el holocausto, pon mucha atención, el holocausto era una ofrenda o un sacrificio de reconciliación con Dios. Mira qué lindo es. ¿Sí? Señor, ¿sabes qué? Mi vida no ha sido acepta a ti, pero aquí yo me entrego, traigo este holocausto y dice que el Señor acepte, haga memoria de que en los momentos donde estabas bien, donde estabas alegre, donde todo iba bien, es ahí estuviste tú. El Señor haga memoria de eso y el Señor hará memoria. Pero mira lo que dice en el verso siguiente, verso 4, que Él te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Pero, hermano Lincoln, esto es raro. No nos ha dicho en diferentes oportunidades que el deseo del corazón es engañoso. ¿No dice la Biblia que engañoso es el corazón más que cualquier cosa? Sí, es cierto. Pero, cuando una persona atraviesa la aflicción, la dificultad y está en medio de ellas, cuando una persona como esa clama, entonces no es cualquier corazón, sino aquel que Él quiere. ¿Cuál es el corazón que Dios realmente quiere? Sí, uno que está como lo dice la Biblia justamente. Sí, en el maravilloso libro de Ezequiel capítulo 44 y verso 9. Así ha dicho Dios el Señor. No entrará en mi santuario ningún extranjero que viva entre los hijos de Israel, ni tampoco ninguno de sus hijos, ni nadie que sea incircunciso en el corazón y en su cuerpo. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso, hermano Lincoln? O sea que cuando tu corazón, ¿sí?, es circuncidado, pues tú ya no vas a pedir para tus propias concupiscencias, para tus propias cosas. Cuando tú tienes un corazón circuncidado, el deseo de tu corazón va a ser el deseo de Dios. Pero cuando uno anda pidiendo para cosas vanas, claro que no van a ser concedidos los deseos de nuestro corazón. Al menos así lo dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versos 3 al 5. Dice, pedís, pero no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Entonces, no tiene que ver con que Dios conceda o no conceda nuestra petición, sino mi petición. ¿Estará acorde a Dios? ¿Tú crees que Dios no quiere que nosotros roguemos a Él cuando queremos salir de la estrechez de Misraim, del Netzarim? Claro que quiere. ¿Tú crees que Dios no quiere proveernos, como lo hablábamos con mis hijos en la mañana mientras estudiábamos Proverbios? Yo les decía a mis hijos, ¿qué es lo básico? Claro, es que ha cambiado todo eso. Nuestro padre Jacob dice, si el Señor me da pan para comer, vestido para vestir, y me hace volver con bien a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Pero hoy en día, pues nosotros excedemos el básico. Ya el básico es, Señor, quiero carro, quiero casa propia, quiero internet, quiero celular, y resulta que nuestros listados de cosas, de nuestros propios placeres, ya no se parecen a la que está en el corazón de Dios. Wow, hermano Lincoln. Entonces, muchas veces, lo único que hace que nuestro corazón sea purificado, esas son las aflicciones. Por eso Dios está en las aflicciones juntamente con nosotros. Ahora, cuando un corazón es pasado por la aflicción, ese corazón ya no es carnal, ya es uno celestial. Es un corazón sencillo, es un corazón humilde, es un corazón que hará conforme, claro que sí, ahí sí a nuestro corazón, porque se parece al del Señor. Amén. Ahora, dice el verso 5, léelo conmigo. Nos alegraremos en tu salvación. ¿Cómo se dice salvación en hebreo? Yeshua. Realmente aquí hay un cambio pequeño y lo van a escuchar sobre todo los que ya estén leyendo hebreo. Es Yeshua.
Yeshua. Yeshua. Yeshua, más que el nombre propio de Yeshua, Yeshua tiene que ver con el participio de la oportunidad de ser salvado. Por eso dice la Adonai Yeshua, de Dios es ofrecerte salvación. Aleluya. Amén. Dice, nos alegraremos, ¿sí? Dice, en tu salvación, en Yeshua Teja, ¿sí? En tu salvación. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios, que Él conceda tus peticiones. Ahora, ¿qué es pendón? Pendón es como una bandera, ¿no? Ahora, algo interesante es que si tú lo lees en hebreo, es fabuloso. Dice, Beshen Eloheinu Nigdol. Esa palabra Nigdol es una palabra que nosotros entendemos como un futuro. Es un futuro de la primera persona común. Quiere decir que Nigdol, más que elevar pendón, es que nosotros, dice, Nigdol, nosotros seremos o nos levantaremos como ese pendón, como esa bandera. Imagínate que cuando iban a la guerra tenían una bandera, ¿o no? Y decía esa bandera, yo soy de este equipo o yo soy de esta nación. Pero resulta que ahora yo te invito a que seas esa bandera. Cuando nosotros abrimos nuestras manos y nos entregamos a Dios, nosotros somos el estandarte que dice, yo le pertenezco a Cristo. E increíblemente, al abrir nuestras manos, es como esa cruz que Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Eso que Él hizo fue una bandera, fue una insignia de su amor hacia nosotros. Y el discípulo no puede ser mayor que quién, que su maestro. Entonces, las aflicciones y las dificultades, como al oro, nos van a perfeccionar, nos van a purificar. Cada vez que atravesamos las aflicciones, conocemos mucho más de Dios, pero también conocemos de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué Dios nos prueba? Lo hemos hablado. Dios nos prueba no para que Él sepa algo de nosotros. Es que Dios quería saber si yo iba a ser fiel. Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Todo lo que vas a hacer mañana, después de mañana y todos los días. Las pruebas no son para Dios. Las pruebas son para que nosotros mismos sepamos algo de nosotros que sin la prueba no sabríamos. Ah, me considero generoso o generosa, pero cuando llega la prueba, uy, cuidado hasta el último centavo, cuidadito. Ah, yo me considero que tengo un buen corazón. Llega la prueba y ya te das cuenta que tu corazón no es tan bueno. Y las aflicciones nos enseñan dos cosas. Primero, nuestra dependencia a Dios. ¿Y saben qué? La segunda es que nuestra fe no era tan grande como creíamos. Tampoco nos hacemos tan fuerte como pensábamos. Y el que ha pasado un momento de aflicción podría estar de acuerdo con estas palabras. Luego de la aflicción, te has dado cuenta de algo, que Él es quien te sostiene. Él es el único consumador de toda fe. Que toda aquella fe que creíamos sí se parece, pero a un grano de mostaza. Quien nos ha sostenido, quien ha hecho su voluntad, quien te ha llevado de la mano, ha sido siempre Él. Y si te has sostenido hasta el día de hoy, y si hoy puedes decir amén y aleluya y levantar su nombre, es porque hubo un Dios que amó, 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 amó y no paró de amar. Pero ese amor no es un amor como el que vemos en el mundo, de un padre que ve que un hijo le hace algo daño y a veces he visto como el niño y quiero y quiero y quiero y quiero y llega un momento que el padre cede y le da lo que quiere el niño y le hace daño y lo lastima. Nuestro padre sabe que la disciplina es para los hijos, pero claro que nos duele, claro que es doloroso, pero en medio de eso hay una familia, en medio de eso hay una comodidad, en medio de eso hay Dios, en medio de eso hay ángeles enviados para sustentarte en un momento de dificultad. Y quiero decirte algo de parte del corazón de Dios, porque he podido leer su palabra y sus hechos. La voluntad de Dios no es el desierto. La voluntad de Dios no es la prueba. La voluntad de Dios es la tierra prometida. La voluntad de Dios es bendecirte. Pero es parte natural la aflicción para darnos cuenta de lo poco y miserables y nulos que somos y lo grande y maravilloso que es el nombre. Aleluya. Salmo 20, Dios en las aflicciones. Verso 6 dice, ahora conozco
que el Señor salva a su ungido. Aleluya. Ahora, a esta altura, todos aquellos que estamos estudiando, sabemos que la palabra ungido es Mashiach, ¿verdad? Pero algo que no sé si sabían es que Mashiach es todo lo que puede ser ungido. ¿Qué quiere decir? Al arca se le llamó Mashiach. ¿Lo sabían? Podemos encontrar en la Biblia que el arca del pacto fue llamado Mashiach. ¿Por qué? Porque contenía las tablas del pacto, la vara de Aarón que floreció, el pan del maná, y vimos que fue Mashiach cuando se la quisieron robar, y de hecho lo hicieron, ¿se acuerdan los filisteos? ¿Y qué le pasó al dios Dagón, al cual quisieron colocar allí? Le cortaron la cabeza, luego le cercenaban las manos. ¿Por qué? Porque no pudieron meterse con la imagen que en ese momento representaba el arca, que era Mashiach. ¿Qué les pareció eso? ¿Lo sabían? Ahora, toda persona o objeto que tomaba el atributo de Dios mismo se le llamaba Mashiach. Por ejemplo, David fue llamado Mashiach. Los profetas fueron llamados Mashiach también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es algo muy lindo. Cada vez que se habla de nuestro Señor se dice Ha Mashiach. Y la palabra Ha es artículo definido. Él no es Mesías, es el Mesías que hemos estado esperando. Y es un atributo que solo fue dado a nuestro Señor Yeshua, Jesucristo, Dios mismo entre nosotros. Ahora dice que salva a tu ungido, lo irá desde su santo cielo y con la potencia salvadora de su diestra. Ahora, quería comentarles, al menos este es un dato histórico del primer siglo que me gustó mucho. Cuando ahí habla de la potencia, del poder con el que salva a Dios, la palabra hebrea, y se las traje, es la palabra del Strong H1369, que es Geburah. ¿Sí? Ahora, la Geburah, que viene de la palabra hebrea Gibor, no sé si lo han escuchado, ¿no? Gibor tiene que ver con fuerza. ¿Sí? De hecho, comparte esa raíz del nombre Boaz. Boaz, ¿escucharon a Boaz? Boaz tiene que ver con alguien fuerte. Bueno, de ahí viene la palabra Gibor y Geburah. No sé si lo sabían, pero la Geburah desde el inicio del primer y segundo siglo fue relacionada específicamente con un poder de Dios. ¿Alguien sabe con cuál? ¿Alguien sabe que cuando alguien decía el poder de Dios, ¿de qué se trataba? Es interesante. El poder exclusivo de resucitar a los muertos. Es interesante porque en el pensamiento judío del primer siglo tú hablabas Geburah ha Elohim, el poder de el Dios. ¿Cuál es? Levantar a los muertos. Es impresionante. Entonces es por eso que cuando el Señor contiende con los saduceos en Marcos 12 sobre la resurrección, Él les responde. Jesús les dijo, ¿es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Que no entienden las escrituras ni el poder de Dios? Mira, interesante. Ahí vemos una conexión directa que cuando Jesús pelea con los saduceos, que le dice, ustedes no creen en la resurrección, le dice, niegan las escrituras y el poder de Dios. Vean cómo en el pensamiento del primer siglo, nuestro Señor y Rey entiende que la Geburah, ¿a qué está relacionada? Al resucitar muertos. Hermano, esto es un salmo prácticamente mesiánico, ¿no? Que habla de nuestro ungido, nuestro Señor y Rey, que fue, y él mismo, no es que Jesucristo no fue resucitado. Jesucristo no recibió resurrección. A Jesucristo no lo resucitó nadie. Él dijo, yo soy la que, la resurrección y la vida. Aleluya. Es que nosotros no creemos, ¿sí? Bueno, en alguien que fue resucitado, en un segundo al mando, nosotros creemos que Dios mismo tomó forma de siervo y estando en la condición de siervo, hecho semejante a los hombres, pues se hizo un siervo que fue, dice, llevado hasta dónde, hasta la cruz. Amén. ¿Sí? Ese es nuestro Señor. Él no envió a otro, Él mismo se despojó de su majestad. Él abandonó los cielos porque te amaba, porque me amaba. Él dijo, yo mismo y no otro irá por mis ovejas. Aleluya. Ese es nuestro Dios. No neguemos el poder de Dios, la geburá de Dios. ¿Cuál es? Que Él puede resucitar a los muertos, porque Él es la resurrección y la vida. Y Él es un Dios en las aflicciones. Salmos capítulo 20, verso 7. Estamos terminando. Estos confían en carros, dice, y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. ¡Aleluya! Amén. Claro que sí, claro que sí. Dice, estos confían en carros. ¿Y de quién está hablando?
Están Egipto. confiando. Egipto, Mitzrayim, hermano, está todo conectado. Lo de Mitzrayim los tenían así apretados. ¿Por qué? Porque confiaban en sus carros, en sus caballos. Mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. ¿Memoria de qué? Díganlo conmigo. Echó a la mar quien los perseguía. Jinete y caballo, echó a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! Esto vamos a tener memoria nosotros, ¿sí? De que había carros, que había caballos, que había problemas, que había delincuencia, que había enfermedad, que había angustia, que había juicios, que había palabras, que había tanto se pusieron a nuestro lado, pero el Señor fiel se levantó hasta el último momento cuando parecía que no, ya perdimos el juicio, ya perdimos el diagnóstico, ya perdimos, ya llegó la angustia. El Señor se levantó como gigante guerrero para que no quedara duda, Aleluya. y no quedara duda de que no te salvó nadie más, sino el Dios de Israel, el Amén. Señor, Elohim Tsebaot, el Señor de los ejércitos, fue quien estuvo. Ay, hermano lindo, pero es que es dura la vida. Es duro el Mitzrayim, el Metzar, la aflicción. Literalmente siento la estrechez en mi cuerpo, en mi cuello. Ya llega al final, hermano Lincoln, es que la voz, no siento que tengo el cuello apretado, apenas puedo respirar. Esa estrechez está, sí, pero Dios te sacará de Mitzrayim, te sacará de esa estrechez, porque nacer no depende del niño, sino ser parido por la voluntad divina. Así que ten ánimo, esfuérzate. ¿En qué? En mantenerte. Que el Señor sostenga tus rodillas, que el Señor sea el que te dé la paciencia para poder, ¿por qué no? Guardarte en esa torre fuerte, ¿te recuerdas? En esa torre fuerte que Él es para ti, que Él es para cada uno de nosotros. Pero para eso hay que tener memoria. Y la palabra memoria en hebreo es la palabra del Strong, H2142, que es la palabra sahar. Mucha atención. Ahora, sahar tiene que ver con recordar, pero vean lo que dice allí. Recordar, marcar como para que sea propio. De recordar, mencionar también como denominativo. Mira, 21:45, ser varón o ser macho, ser hombre, hermano Lincoln. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Miren, les traje la palabra 21:45 y vean que se escribe prácticamente igual. La única diferencia son las vocales. Mientras que una tiene un kamatz y un pataj, las otras tienen kamatz, kamatz, las dos. Entonces, pongan mucha atención. Porque la palabra Sahar que dice aquí que Israel tendrá memoria. ¿Dónde está Israel? Acá estamos. Acá está Israel. Israel debe tener ¿qué cosa? Díganlo conmigo. Memoria. Sahar. Ahora, la palabra que también es prácticamente la misma es Sahar, que tiene que ver con un varón. Hermano Lincoln, ¿y qué tiene que ver la palabra varón con la palabra memoria? Tiene que ver en algo llamado, anótalo por favor, es la preeminencia. Díganlo conmigo. Preeminencia. Algo que es recordado debe ser preeminente. Y escúchenme bien, varones. Los varones deben ser preeminentes en todo el aspecto de la palabra. En el lenguaje es preeminente. Tú puedes tener 9 mujeres y un varón, ¿y cómo se les dice? Ellos. Ahora, el varón tiene que ser preeminente, no como un acto machista, sino como un acto de liderazgo. Bendito sea Dios por las mujeres que no habiendo un Sahar. No, pero es que yo estoy casada. Si ese hombre no es preeminente con respecto a tener memoria de la palabra de Dios, eso no es un Sahar. ¿Sí? Eso será un Adam que viene de la tierra. Nosotros varones, y esto es un mensaje para los que están escuchando y son hombres de su casa. Tú podrás ser llamado un Ish, podrás ser llamado un Adam, pero es momento de ser un Sahar. Y un Sahar es un varón que es preeminente. ¿En qué? En buscar la palabra de Dios. Un Sahar es un hombre que se levanta por las mañanas a orar. Un Sahar es un hombre que no solamente provee para su casa y se esfuerza por alimentar a su familia, sino también se esfuerza por llevar el pan espiritual a su esposa y a sus hijos. Eso es un Sahar. Y a eso somos llamados a hacer, a no menos que eso. Es momento de dejar de ser un Adam y volverte un Sahar Amén. preeminente.
que pone a Dios en primer lugar. Qué hermoso. ¿Y eso qué lo hace? La aflicción. Cuando somos pasados por las aflicciones, entonces nos damos cuenta de lo que es importante. Porque parece mentira, pero entre más un hombre va muchas veces creyendo que va a vivir más, su alma se pierde. Por eso, muy bien dicho en la Biblia, que después de los tiempos de Noé dice que el hombre empezó a vivir menos. ¿Por qué? Porque entre más años le daba, ¿qué más crecía? Su maldad. Un hombre entre más años le da de vida, dice la Biblia, no es que crece su bondad, crece su maldad. Y entre más cerca está la muerte, ¿qué crece? Su bondad. Entonces, la aflicción de la vejez, la aflicción de la enfermedad, disminuye la maldad del hombre. Amén. Es tremendo lo que decimos, pero es algo de lo cual tenemos que tener memoria. Debemos tener memoria, literalmente, de cómo el pueblo cuando salió de Egipto estaba feliz, ya somos libres y salieron con gran algarabía, fiesta. Y resulta que después le dijeron, vienen los egipcios. ¿Cómo? Sí, vienen los egipcios. Pensamos que ya habíamos sido librados, pero resulta que había una aflicción más. Imagínate ese momento. Tú saliendo tal vez del diagnóstico médico, saliendo de la dificultad, mostrándote una salida. No, sí, el juez y ya va a terminar el juicio y ya va a terminar el diagnóstico, y ya se acaba la enfermedad y ya se acaba el problema. Y resulta que cuando parecía que ya estaba la cosa mejor, vienen los egipcios detrás tuyo. Señor, hermano Lincoln, ¿usted me está hablando de la Biblia o está hablando de mi vida? ¿Sí? Por eso dicen en mi casa que la alegría del pobre, ¿cuánto dura? Dura poco. Así estoy como los que salieron. Salimos por fin y resulta que no, ahora te vienen a buscar, pero no son los egipcios. Son el mortgage, son el banco, son los juicios, son los diagnósticos. Fui librado del cáncer, pero ahora me encontraron otra cosa, hermano Lincoln. Pero no te olvides que él, dilo conmigo, echó a la mar los carros del faraón. Entonces no lo olvides, ¿sí? Ese actuar a veces es característico de Dios. Cuando parece que ya la aflicción se acaba y muchas veces se extiende un poco más, Dios está limpiando un poco más. Parecía que Moisés lo entendió. Cuando Moisés sale de Egipto, ¿te acuerdas? Parece que la tenía clara Moisés, ¿no? Salió con mano fuerte y brazo extendido. ¡Aleluya! Llega al mar y dice, Señor, ¿y ahora qué hago? Ya habíamos librado y ahora resulta que me llegó otra carta, me llega otra vez la prueba, viene Faraón detrás mío. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué haces orando? Me dice. ¿Qué me estás preguntando? Le dijo el Señor. Ve y ponte frente al mar y agarra tu vara y ese mar se va a abrir. Punto. No pensé que lo habías entendido. Ay, Señor, es que ya cuando salí de Egipto pensé que en mi vida se acababan las pruebas. Y resulta que ahora tenía el mar de frente. Y él lo hizo. ¿Qué causa Dios en las aflicciones? Que seamos más sencillos, que seamos más humildes. Hermano Lincoln empezó esta prueba y lo perdí todo. Tal vez perdí el auto, perdí la casa, perdí los muebles, perdí todo. Pero a veces cuando perdemos estas cosas, qué sencillo que nos volvemos después. Y nos damos cuenta que solo lo necesitamos a Él. Y que muchas veces más tiene el que menos peso lleva. Ánimo, porque Dios si algo ha mostrado es que Dios en las aflicciones. Salmos 20, terminamos, verso 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Aleluya. ¿Y saben qué? Se me acaba de recordar algo. Claro, cuando pensamos en carros, ¿en quién pensamos? Pensamos en Egipto, pero hay otro pasaje bíblico donde hay carros. Pregunta difícil esta. ¿Quién sabe en qué otro pasaje bíblico también hay carros y también son, como lo dice aquí, ellos flaquean y caen? En Elías, carro de fuego. El carro de Elías, carro de fuego, pero un carro de enemigos Sí. que al igual que el faraón te persigue, ese carro es destruido. Apocalipsis, dice por acá, vamos a ver el chat. Ezequiel, sí, hay un pasaje bíblico de una historia muy similar. El pueblo de Israel es rodeado por estos carros y los carros son de hierro, de metal. ¿Quiénes se acuerdan de esos carros? Císara, en tiempos de Débora, dice que el Señor, ahora sí, todo. En tiempo de Débora, claro, los carros ya no eran como los del faraón de madera, dice que eran de puro hierro pesado.
pero justamente por ser de hierro pesado y estar cerca del río, se hundieron en el lodo. Y Císara tuvo que escapar. Y dice allí que una mujer, aleluya, lo atravesó de 100 a 100 con una daga. ¿Qué quiere decir? Dice la Biblia que él cayó, mientras que nosotros quedamos en pie. Bien. Aleluya. Bien lo dice el verso final 9. Salva el Señor, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ahora, algo interesante es que, claro, todos queremos un gran testimonio de que nuestro Dios es grande y todos queremos, claro, repetir las palabras. ¿Por qué no del Salmo 27, no? Oh Señor, cuando se han levantado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y quien levanta mi cabeza. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué dice la Biblia? Tropezaron y cayeron. Aleluya. Amén. Y eso es lo que buscamos. Por eso la palabra de Dios encontramos tanto consuelo. Pero resulta que aquel que es nuestro Dios atravesó las aflicciones como ninguno. Aquel que dice la escritura que sudaba sangre de ese nivel de estrés que tenía. Aquel que fue vendido por un buen amigo. Aquel que sus ovejas lo dejaron, fueron dispersadas. Aquel que abrió los brazos como una insignia del amor y fue llevado a la cruz porque te amaba y porque me amaba. Ese mismo que conoció la soledad, que conoció la aflicción, es el mismo que nos mostró que Él era Gebur Elohim. Nos mostró que la Geburá de Dios era Él mismo mostrarnos que Él era la resurrección, porque Él es la resurrección y la vida. No importa la situación que estamos pasando, Él es Dios en las aflicciones, pues las conoce muy bien. Y Él ha prometido no dejarte. Él ha prometido no dejarme. Porque como está escrito, con amor eterno te he amado, por tal forma he prolongado mi misericordia sobre ti. Amado hermano, amado hermana, sabemos que en tiempos de aflicción somos carne y somos polvo. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿será que Dios está mirando? ¿Será que Dios está conmigo? Pero quiero decirte al día de hoy que Él es Dios en las aflicciones y que al corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Claro que no. Él es Dios. Pero en el momento de la angustia y la dificultad, claro que sentimos que ya no tenemos fe. Si tienes la bendición de tener una esposa como lo tengo yo, tener una madre como lo tengo yo, o familia o hijos, podrás decirte al Señor que ellos están allí contigo. Ellos son la muestra de ese amor. Y si tienes ahí a tu familia al lado, abraza a tu esposa, abraza a tus hijos, para mostrarle que aún en medio de las aflicciones y de las angustias, Dios está allí. Y el día de hoy esta comunidad te dice que lloramos con los que lloran. Y también un día reiremos con los que ríen. Recuerda, no importa la situación que estés pasando, Él es Dios en las aflicciones, porque Él las conoce muy bien. Este Amén. ha sido el Salmo número 20. Este precioso salmo de Dios en las aflicciones, al músico principal, Salmo de David. Acompáñame ahora. Amado Señor, gracias por este tiempo y gracias por cada una de las personas que están escuchando este estudio, Señor, porque sabemos que en medio de las aflicciones, Señor, parece que estuviéramos solos, parece que fuéramos olvidados, somos quebrantados una y otra vez, nos sentimos olvidados, nos sentimos como si no nos vieras, Señor. Pero tu palabra, tus dichos dicen otras cosas, Señor. Cuando vengan y nos hablen nuestra situación, Señor, nosotros hablaremos tus palabras y contaremos lo que nos han dicho nuestros padres, Señor. Tú fuiste quien eligió a Abraham. Tú fuiste, Señor, quien abrió el mar y libró a Israel. Tú fuiste, Señor, quien ha estado con cada uno de los hechos bíblicos maravillosos, Señor. Y si eso es cierto, Señor, y si yo creo que es eso, tú no me olvidarás a mí tampoco, Señor, ni a mí ni a mi casa, Señor.
aún en medio de la aflicción, sosténnos tú, Señor, y muéstranos una vez más que eres tú, Señor, el único autor y consumador de la fe. Que todo aquello que creía como fuerte en mí, Señor, en medio de la aflicción me revela algo. Solamente me sostienes tú, solamente eres tú fuerte y yo soy débil, Señor. Pero también está escrito, ¿sí? Que tú en el momento de mi debilidad te haces fuerte. Y gracias, Señor, porque tú no nos dejas y porque todo lo que tú permites es porque nos amas. En tu nombre damos gracias. Amén, amén, amén. Este ha sido un salmo al músico principal, Salmo de David. Gracias, amados hermanos, por ser bendición y damos gracias al Señor porque Él es bueno. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.